me toca a mí entregar esta enseñanza y quiero partir, no quiero partir sin antes expresar lo que me está pasando. Siento que día a día estamos siendo más confrontados con la vida que debemos llevar nosotros en Cristo. Gracias. Y cada vez cuesta más, al menos a mí, me cuesta más pararme acá adelante. Porque ya no lo tengo que seguir haciendo desde el conocimiento, desde las capacidades. Entonces, lo que decía el pastor, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y disculpen, a lo mejor la palabra puede sonar muy fuerte, pero tenemos que usar nosotros al Espíritu Santo. No lo podemos tener ahí en un rincón o fuera de nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar día a día pidiéndole a Él que Él sea el que nos dirija, el que nos enseñe, el que nos traiga, digamos, el entendimiento, el discernimiento para poder afrontar, para poder llevar esta gran demanda que tenemos, porque no es menor. Lo que decía el pastor, nosotros creemos que porque hicimos algunas cosas, ya estamos bien. El otro día hablábamos y el pastor explicaba de que en el antiguo pacto, nosotros no, se movían por la ley. Y como todos sabemos, la ley no hubo ni uno solo que la cumpliera, ¿cierto? Y Dios en su misericordia tuvo que enviar a su Hijo para que fuéramos perdonados, fuéramos redimidos y empezamos a vivir en la gracia. Y la gracia es, como dice la palabra, es gracia. No tuvimos que hacer nada para recibirla, pero nos quedamos en eso. Estamos viviendo en la gracia. A todos nos gusta vivir en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque decíamos en el antiguo pacto ninguno iba a poder cumplir. Y ahora como estamos en la gracia, que es algo que nos regalaron, pero nos quedamos ahí. O sea, tenemos que hacer nosotros, no nos podemos quedar, digamos, viviendo en eso de la gracia. Yo leía y hacía días que estoy escuchando yo el Sermón del Monte. Y yo creo que es bueno que uno una y otra vez vaya leyendo las Escrituras. Hay cosas que uno las da por sabía, de que si yo ya las leí, las estudié y todo, pero cada día que uno va leyendo o va escuchando a alguien, un predicador o quien sea, que hable de eso, algo Dios va revelando. Y he podido ver de que el nuevo pacto tiene más demanda que el antiguo pacto. Porque si bien nosotros decimos no estamos bajo la ley, pero como dice la palabra, Jesús no vino a abolir la ley, sino que Él vino a hacer que se cumpla. Y hay cosas estas de que nosotros podemos ver que en el antiguo pacto decía a lo mejor, no matarás. La persona que cometía, digamos, un asesinato era llevado a la justicia, ¿cierto? Pero Jesús nos enseña en el Sermón del Monte de que no es tan solo que si tú matarás, sino que si tú estás en enemistad con tu prójimo, o si tienes un pensamiento, ya estás, digamos, cometiendo pecado. Lo mismo pasa con el que no adulterarás. En la ley uno tenía que consumar el hecho para que fuera castigado. Pero Jesús nos enseña de que si nosotros pensamos, se nos viene a nuestra mente el codiciar a otra persona, ya estamos pecando, ¿cierto? Entonces, la demanda que tenemos es mayor en el nuevo pacto. O sea, no creamos de que porque estamos viviendo en la gracia, estamos nosotros ya libres, digamos, de toda responsabilidad y
y de hacer, o sea, de hacer lo justo, o a veces ni siquiera hacemos lo justo, sino que siempre estamos, digamos, en deuda de lo que realmente tenemos que hacer. ¿Amén? Eso era como para, como dicen por ahí, para ir calentando los motores. Y como les decía, con esta enseñanza que nosotros estamos teniendo en este tiempo, yo he podido ver de que nosotros también tenemos doble demanda en esto de hacer discípulos. Tenemos una doble demanda, porque la primera es, primero que todo, para poder nosotros hacer discípulos, nosotros tenemos que ser discípulos primeramente. Solamente siendo discípulos nosotros vamos a poder hacer discípulos. Porque si nosotros no somos discípulos, imagínense, ¿qué vamos a formar? ¿Qué vamos a transmitirle a la otra persona? Hoy en día, en muchos lugares, no le dan como la importancia o el verdadero significado que es ser un discípulo. En muchos lugares se forman simpatizantes o alumnos, por así decirlo, en donde se enseñan, los llenan de conocimiento, que hagan esto, otro, pero no van más allá. Nosotros, para ser discípulos, nuestro único maestro es Jesús. Nosotros ahí es donde tenemos que, primeramente, de ahí es donde tenemos que sacar toda la enseñanza. Es ahí en donde están todos los requisitos que nosotros necesitamos para ser discípulos. Dios pone hombres, pastores, líderes, predicadores, para que vayan también ayudándonos a que nosotros vayamos, digamos, aprendiendo a ser un discípulo. Pero la responsabilidad es nuestra. El modelo a seguir es Jesús. Él, no en vano, él tuvo, digamos, su discípulo, él estuvo un tiempo con ellos para poder capacitarlo, para poder enseñarle. Entonces, yo creo que ahí está en donde nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar ahí primeramente en Jesús, en las enseñanzas. Entonces, yo quiero recordarles en varios pasajes de la Biblia en donde sale esto, para que si lo sabíamos o el que no lo haya escuchado, lo escuche ahora o lo recordemos para los que sabían, pero es importante que sepamos todo lo que Jesús enseñó. Amén. Como les decía, el hacer discípulo es una demanda que Jesús puso, digamos, a sus discípulos primero. Como lo dice, si leemos Mateo, capítulo 28, vamos a leer el 18 y el 20. ¿Amén? Bueno, aquí empieza, y Jesús hablándole a sus discípulos. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí podemos ver de que Él les dice que tienen que ir y hacer discípulos. No tienen otra opción. Amén. Como les decía, nosotros tenemos una doble demanda. Si queremos hacer discípulos, tenemos que ser discípulos. Si no pasamos por eso, no vamos a poder hacerlo. Y para ser discípulo se tiene que cumplir algo que yo creo que es lo más importante.
lo primero que nosotros tenemos que hacer para ser discípulos es reconocer el señorío de Cristo. Si no lo reconocemos, hagamos lo que hagamos, no vamos a ser unos verdaderos discípulos. El ser discípulo, como habíamos hablado, tiene que ver, digamos, con instruir, con enseñar, ¿cierto? Pero esa enseñanza y esa instrucción tiene que ser hacia los demás, porque muchas veces nosotros cometemos el error de que nos predicamos, como quien dice, a nosotros mismos, en donde estamos encerrados y hablamos de muchas cosas, en donde nos entendemos unos con otros, en donde muchas veces cuando al que está predicando o al que está sentado lo halaga, en donde le dice de que el mensaje estuvo bonito, de que me llegó, que fue esto y todo, entonces descuidamos lo que realmente tenemos que hacer. Entonces empezamos después a buscar cosas que le agraden a los hermanos y olvidamos, digamos, lo que realmente tenemos que hacer, que es el hacer discípulos. Como les decía, el hacer discípulos, la enseñanza que Jesús dijo, cuando yo la estuve repasando, leyendo, llegó un momento en que, les digo honestamente, me sentía muy poca cosa. Muy poca cosa porque son muchas cosas, pero así como me vino ese pensamiento, también se fue. ¿Por qué? Porque, como decía el pastor, solo no vamos a poder hacerlo. Con nuestra fuerza no lo vamos a poder hacer. Y Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar a poder hacer todo lo que nos están demandando. Amén. Como les decía, Jesús nos enseñó muchas cosas y me gustaría que fuéramos a Juan, capítulo 7, vamos a leer el versículo 16 solamente. Dentro de las cosas que Él nos enseñó es de que tenemos que nosotros prepararnos en su palabra. O sea, no podemos hablar cosas que son de nosotros. Lo que nosotros tenemos que enseñar, tenemos que transmitir, son las cosas que Jesús enseñó y son las cosas que provenían del Padre, porque tampoco provenían de Él directamente. Amén. Entonces en Juan capítulo 7, versículo 16 dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí Él lo está diciendo claramente de que lo que Él está hablando, lo que Él está enseñando, no proviene de Él, sino que proviene del que lo envió, que es el Padre. ¿Ya? Debemos nosotros prepararnos. Si queremos nosotros hacer discípulos, y primeramente nosotros queremos ser discípulos, tenemos que prepararnos, tenemos que saber de la palabra de Dios. No podemos nosotros esperar de que se nos revele así de la nada, aunque yo sé que Dios en su soberanía lo puede hacer con personas, pero sí, la responsabilidad de nosotros primeramente es buscar y aprender de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros cuando alguien que estemos discipulando nos haga alguna pregunta de algo, nosotros tenemos que responderle de acuerdo a lo que dice la Escritura, no de acuerdo a lo que yo pienso, no de acuerdo a lo que yo creo. ¿Amén? Leamos 2 Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Vamos a leer varios pasajes para que nos vaya quedando claro lo importante que es leer la palabra. Amén. Con mi Biblia acá. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. Amén. Leamos Juan 8:28. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Amén. Algo que aprendí mientras leía esto, muchas veces uno en la Escritura lee que se refieren, digamos, al Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Y la verdad que nunca yo me había detenido a pensar por qué se nombraba así. Cuando se habla del Hijo del Hombre, se están refiriendo a Jesús. Y al Hijo de David es por su procedencia judía. Y el Hijo de Dios, yo creo que sabemos que están hablando directamente de Dios mismo. Amén. Eso es para conocimiento, que de repente uno lee y no se detiene en cosas así. Amén. Quedamos en Juan 8:28. Vamos a leer Juan 8, que ya que estamos ahí mismo, del 31 al 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Yo creo que todos estos pasajes no requieren de mucha explicación porque son cosas pero muy directas, ¿cierto? Solamente yo se las estoy nombrando para que vean que todo está en la Escritura. O sea, no es nada que al hombre se le ocurra, ni mucho menos. Sino que es bueno que nosotros siempre pesemos lo que alguien le está enseñando con lo que dice la Escritura. Amén. Así como yo les decía, que Jesús enseñó, pero todo lo que él enseñaba, como les decía, provenía del Padre. Nada provenía de él. Y es importante, como les decía también, de que nosotros tenemos que instruirnos en la palabra. Pablo, en 2 Timoteo, en el capítulo 4, él advierte a Timoteo. Si lo podemos leer, ¿qué pasa cuando uno no lee, digamos, no se instruye en la palabra? Dice del 4, o sea, capítulo 4, versículo del 2 al 4. Vamos a leer el 1 para que podamos entender. Dice, Pablo hablando a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso es importante que nosotros tenemos que estar siempre instruidos en la palabra, para que no venga cualquier persona y nos lleve por donde no corresponda. Amén. Como les decía, nosotros ya teniendo el conocimiento de la palabra, es como nosotros vamos a poder aclarar, cómo vamos a poder instruir a los que estamos discipulando. No, recalco, no lo podemos hacer desde nuestras emociones, desde nuestro sentir. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace desde las emociones,
uno tiende a empatizar con lo que le está pasando a la otra persona. Y deja de ser, digamos, objetivo y de entregar la verdad. O sea, si uno tiene que entregar algo, tiene que ser con la palabra. ¿Amén? Si queremos realmente ser discípulos, primero debemos, o sea, si queremos ser discípulos, debemos ser primeramente discípulos. Como les decía, debemos aprender de Jesús. Jesús, dentro de su enseñanza, que él enseñaba, digamos, su doctrina, también él muchas veces le enseñó a través de sus obras. ¿Ya? Y no es para jactarse de lo que él hacía, sino que para que sus discípulos pudieran ver lo que realmente él era capaz de hacer en el reino de Dios. No tampoco era por sus cuentas. Él, por eso que muchas veces él los llevó, él hizo milagros delante de ellos, sanidades, echó fuera demonios, hizo muchas cosas delante de sus discípulos para que ellos pudieran ver lo que él podía hacer y que también esto lo iban a poder hacer también ellos, porque no solamente él iba a hacer solamente esas cosas, sino que él estaba preparando a sus discípulos para que también ellos tuvieran la autoridad de poder echar fuera demonios, de poder hacer sanidades, de poder hacer milagros, de todas esas cosas. ¿Amén? Por eso, como les digo, el ser discípulo no lo podemos mirar como una enseñanza más o un título más, por así decir, que se otorga dentro de una congregación. El ser discípulo tiene mucho peso y, como les decía, doble demanda. ¿Amén? Otra forma que Jesús enseñaba también a sus discípulos era relacionándose con ellos. Él, no en vano, él estuvo 3 años con ellos, impartiéndoles, enseñándoles, capacitándoles, viviendo con ellos para que ellos pudieran ver quién era él y él también poder estar ahí en el momento cuando ellos necesitaban, cuando ellos tenían dudas, cuando ellos flaqueaban, porque ellos tenían debilidades igual que nosotros. Entonces, él se relacionaba con la gente, primeramente con sus discípulos y también con las masas, porque él también no se quedaba encerrado en 4 paredes, sino que a él le gustaba andar en medio de las masas. Él enseñaba a las masas, pero no le gustaban mucho las masas. Porque, está hablando netamente del tema para hacer discípulos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en las masas, él conocía el corazón de cada persona que le seguía. Y él sabía que la gente en masa, lo único que perseguía era su beneficio. Era ver, digamos, los milagros que él hacía. La alimentación, cuando estaban ellos, digamos, con hambre, cuando alimentó a 5.000, cuando hizo esto, cuando hizo sanidades. Las masas lo seguían por eso. No lo seguían por otra cosa. Entonces, por eso que él evitaba las masas, pero no... igual él igual impartía, igual hacía cosas dentro de las masas para mostrarle a sus discípulos, como les decía, lo que él era capaz de hacer en el reino de Dios. ¿Amén? Él conocía el corazón, como les decía yo, de las masas. Él sabía de que las masas en cualquier momento se iban. En el momento que él empezara a exigirle, a que tuvieran mayores compromisos, mayores responsabilidades, todos ellos se iban a volver, se iban, digamos, a retirar. De hecho, cuando él enseñaba, digamos, su palabra, muchos la encontraron que era dura la palabra, ¿cierto? Y muchos desistieron. Y no tan solo hablemos de las masas, porque siempre se habla de que Jesús tuvo 12 discípulos, pero fueron los discípulos que él escogió directamente. Pero había más discípulos. Y en ese que yo les digo, cuando encontraban dura la palabra, muchos discípulos, que no eran de los 12, también desistieron, se fueron. Abandonaron, digamos, su llamado porque
no tenían la revelación verdadera y no, por su fuerza no podían aguantar, digamos, lo que se les estaba demandando. Amén. Así que cuando tengan flaqueza, ya saben a quién tenemos que recurrir. No recurramos a otro lado. Permiso. Como les decía, Jesús se relacionaba con sus discípulos y con la gente. Pero primeramente, Él se relacionó con Dios, con su Padre. Y quiero que leamos Isaías, el capítulo 50, el versículo 4. Amén. Dice, Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y en la versión, quiero que leamos la versión de las Américas. En la versión de las Américas dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Aquí en Isaías ya el profeta ya estaba, aquí se hablaba de Jesús. Amén. Y aquí él ya está diciendo, digamos, de que él le ha dado lengua y oídos de discípulo. O sea, Jesús, primeramente, él para poder enseñar, él fue enseñado por su Padre. Y eso lo hizo a través de relacionarse con él. Amén. Entonces, es muy importante de que nosotros nos relacionemos. Nos relacionemos también para que podamos nosotros instruir a las personas, porque es muy fácil instruir a alguien, o sea, para el mundo, ya sea vía internet, por teléfono, por escritos, pero no tiene el mismo peso cuando se hace en persona. Sobre todo, digamos, en estos temas de discípulos. Tiene que haber esa cercanía, tiene que haber esa relación. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy instruyendo, yo tengo que ver a la persona. La persona, si tiene alguna duda, uno puede ver, digamos, lo que está sintiendo en ese momento. Si uno se tiene que detener de lo que está enseñando, si tiene que ministrar, si tiene que hacer cosas, solamente lo va a hacer en el momento. Y se supone que nosotros cuando estamos instruyendo a alguien, porque estamos hablando ya, ya para instruir a alguien, como les decía, tenemos que ya ser discípulos. Y cuando somos discípulos, somos guiados por el Espíritu Santo. Y cuando estamos instruyendo a alguien, si ya somos discípulos, vamos a tener el entendimiento y el discernimiento de lo que le está sucediendo al otro. Sin necesidad de que el otro a lo mejor abra su boca de lo que le pueda estar pasando. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso solamente se da relacionándonos. Yo no puedo saber lo que le pueda estar pasando a mi hermano por teléfono. No puedo estar, digamos, sintiendo o viendo la cara de aflicción, de necesidad que pueda estar teniendo. Solamente eso se puede tener relacionándose con él. Y esto es una gran demanda que tenemos porque aquí nos juega en contra el tiempo, es que yo no tengo tiempo para hacerlo, es que no tengo los recursos para ir a visitar a tal persona, es que aquí, es que allá, buscamos miles y miles de pretextos y excusas y perdemos, digamos, una de las formas en que nosotros tenemos que discipular. Amén. Como le decía Jesús, Él fue maestro porque primeramente Él fue discípulo.
Si nosotros, como les decía, nosotros no vamos a llegar a ser maestros, pero sí aprendemos de Él. Aprendemos de Él y sabemos la medida que nosotros tenemos que dar. ¿Amén? Aunque veamos que estamos a lo mejor muy abajo, pero como les digo, no lo miremos desde nuestra fuerza, sino que cada vez pidamos al Espíritu Santo que Él sea el que nos... Nosotros tenemos... los discípulos, ellos pudieron estar con Jesús. Y no por eso ellos no padecieron cosas. Igual padecieron cosas. Igual ellos también cometieron errores. Igual necesitaban de que Él estuviera ahí. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, como les decía, no lo dejemos de lado, dejemos que Él sea el que controle todo nuestro ser. ¿Amén? Como les decía, las enseñanzas de Jesús fueron muy duras si nosotros las vemos, como les decía, desde nuestro yo. Cuando nosotros queremos ser discípulos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. No podemos nosotros seguir alimentando nuestro ego, no podemos nosotros pretender que el ser discípulos nos da un estatus, que nos da, digamos, importancia, que nos da fama. No es así. No es así. Una de las cosas que Jesús enseñaba, que decía Él, aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Nosotros no debemos perder nunca eso. Siempre nosotros debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Obedecer lo que el Padre habló a través de Jesús, la enseñanza que Él nos dijo, obediencia al Espíritu Santo. Mucha gente, yo creo que abandona porque no están dispuestos a renunciar a todas estas cosas. Llega un momento en que dicen hasta acá nomás llego y se van. Cuando nosotros discipulemos, tenemos que hacerlo, como les decía, desde la enseñanza de Jesús. No lo hagamos a través de nosotros, o sea, de lo que nosotros sentimos, y muchas veces nosotros, hay gente que llega, digamos, al Evangelio por necesidad, porque está en aflicción, porque lo invitaron, por muchas cosas. O porque fue a un culto y el culto estuvo para ellos hermoso, extraordinario, sentí cosas que nunca había sentido. Pero ya cuando dicen, cuando sentí, están prevaleciendo sus emociones. Entonces, cuando nosotros no hacemos discípulos y hacemos simpatizantes, el simpatizante se mueve por emociones. Entonces, así con la misma emoción que él llegó, que sirve a Dios, que está ahí atento y todo, se le van, digamos, esas ganas, esa emoción que él tuvo, digamos, de estar, y así como llegó, se van. Por eso que en las congregaciones hay mucha rotación de personas. ¿Por qué? Porque no hay realmente un compromiso o no se le está dando, digamos, la importancia de que tenemos que ser discípulos. El discípulo es el que va a estar dispuesto a aguantar todo lo que se le venga. Porque no por ser discípulo va a ser todo color de rosa. O sea, vamos a seguir con los mismos problemas, vamos a seguir con los mismos ataques, vamos a seguir con montones de cosas y aún más. Pero tenemos
tenemos esa gran demanda que tenemos que primeramente ser discípulos y posteriormente tenemos que hacer discípulos. ¿Amén? ¿Por qué no estoy haciendo discípulos? Yo creo que cada uno se puede hacer esa pregunta. Y una de las respuestas que yo puse, no estoy haciendo discípulo porque primeramente yo no soy un discípulo. ¿Y por qué no soy un discípulo? Porque todavía no me niego a mí mismo, no llevo mi cruz día a día, no he muerto todavía a mi antigua naturaleza y no estoy haciendo la voluntad del Padre. Son algunas cosas que yo creo que a lo mejor a muchos le pueden estar pasando o nos pueden estar pasando. Entremos nosotros en este tiempo y tomemos la demanda que tenemos cada uno. No nos conformemos con asistir a una congregación, al participar de actividades, el ayudar en ciertas áreas y nos quedamos ahí. Sucede en muchos lugares de que hay gente que es muy servicial. Le gusta estar ayudando en el aseo, le gusta estar ayudando para hacer, digamos, actividades, eventos y todas esas cosas. Mientras está haciendo eso, uno lo ve como muy comprometido. Pero el día en que le sacan una de esas responsabilidades, ya no es el mismo hermano comprometido. No busquemos nosotros a Cristo, manifestemos a Cristo en todas las áreas, cuando estamos siendo visibles y cuando no estamos siendo visibles. Porque no necesitamos nosotros ser visibles para manifestar a Cristo. Nosotros podemos estar en lo más anónimo posible, pero si estamos manifestando a Cristo, el que tiene el discernimiento del Espíritu va a ver de que Cristo está en nosotros. Amén. Hagamos discípulos, no simpatizantes. Les decía yo que iba a estar más blanda la palabra hoy día. Pero estoy tratando de... El ser discípulo es como... A ver, lo primero, quiero aclarar para que también sepamos. La demanda de ser discípulo es para los ya convertidos. Nosotros no podemos poner esta carga a los que no conocen a Cristo o no han reconocido que Cristo es su Señor. O que están recién, digamos, entrando, digamos, en este camino. ¿Ya? Para que también los más nuevos que puedan estar diciendo, pucha, es lo que estoy. ¿Ya? Como les decía, uno a veces quiere o aspira a tener, digamos, cargo dentro de una congregación o puestos. Hay mucha gente que uno ha conocido de que lo que más ellos anhelan su corazón es que lo nombren pastor, que sea un evangelista, que sea un maestro, pero no han pasado o no han sido primeramente instruidos, no son discípulos. Nosotros podemos ver los 12 primeros discípulos de Jesús. Primero ellos fueron discípulos y después fueron apóstoles. No fueron primero apóstoles y después discípulos. Ellos tuvieron que ser instruidos, tuvieron ellos que ser capacitados. Entonces nosotros no cambiemos el orden, el diseño de cómo son las cosas. Nosotros tenemos que ir de acuerdo al diseño que Dios
tiene para cada uno de nosotros. Amén. Nosotros debemos tener cuidado cuando queremos hacer discípulos. Como les decía, si nosotros lo hacemos desde nuestro yo, podemos dañar a las personas. Podemos nosotros instruirlos de forma errónea. Por eso es importante de que si vamos a ser discípulos, primeramente nosotros tenemos que ser discípulos. Porque si somos discípulos es porque ya pasamos por mucha exigencia, pasamos por esas enseñanzas y podemos, digamos, hablar no con palabras que provengan de nosotros, como lo hizo Jesús, sino que tenemos que nosotros hablar con las palabras que provienen de Él. Entonces, por eso es muy importante de que no podemos nosotros llegar y ponernos a ser discípulos de la forma incorrecta. Leyendo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparecen muchos discípulos, pero eran discípulos de personas, ¿cierto? El discípulo, una de las características del discípulo que cuando es instruido, él siempre va a ver cómo lo explico. Va a llegar un momento en que va a ser como tan igual como su maestro. Va a tener como la misma enseñanza, va a querer como, va a ser su modelo el maestro cuando uno discipula. Pero hay discípulos o sea, el término discípulo que se usaba, digamos, en la antigüedad, si bien era correcto, pero solamente tenía que ver con la instrucción que daba, digamos, ciertas personas. Pablo era discípulo de Gamaliel, ¿cierto? Él se parecía a Gamaliel en las enseñanzas, en las doctrinas que él le enseñó. Pero Pablo solamente, él pudo realmente ser, digamos, si él no fue directamente uno de los 12 discípulos de Jesús, pero sí él fue instruido o le fueron dadas las instrucciones directamente por Jesús cuando se le aparece a él, cuando él va camino a Damasco. Jesús mismo le da las instrucciones, le dice lo que él tiene que hacer. Entonces ahí es solamente, por eso que ahí podemos ver que él, no siendo discípulo, pero él en cierta forma ahí fue discipulado, porque él fue instruido por Jesús y eso le valió lo que fue Pablo. Porque ahí él recién pudo tener la revelación verdadera de Cristo. Porque antes él tenía el conocimiento, tenía todo, él sabía todo de la ley, sabía de todo, pero no tenía la revelación correcta. Entonces, nosotros debemos ser discípulos de Cristo. Debemos ser discípulos de Cristo. Si bien como les decía, cada uno de nosotros, una vez siendo discípulos, vamos a tener que preparar a ser discípulos. Pero esos discípulos que nosotros vamos a hacer, no van a ser discípulos para mí, para Jorge, no. Son discípulos de Cristo. ¿Ya? Para que también no caigamos en el de que pretendamos de que si nosotros estamos instruyendo a alguien, de que esa persona se tiene que parecer a nosotros o tiene que vernos a nosotros como un modelo. No podemos. No podemos. ¿No? Y si se da eso, estamos en contra del diseño. Porque la medida es Cristo. No hay otro. Amén. Ay, ¿qué más les puedo? Si nosotros decimos que somos discípulos, Cristo tiene que ser nuestra prioridad. Nosotros tenemos que estar dispuestos
si nos dice, anda para allá, ven para acá, tenemos que estar dispuestos. No tenemos que estar con excusas de que no puedo, de que no tengo tiempo, de que no tengo palabra, que no sirvo para eso, que esto y esto, porque sabemos que tenemos a alguien que nos va a capacitar, que es el Espíritu Santo. Nosotros, por nuestra fuerza, nuestras capacidades, no vamos a hacer cosas. No vamos a hacer cosas que perduren, porque a lo mejor sí podemos hacer cosas, pero van a ser cosas pasajeras. Pero lo que vamos a hacer que provenga del Espíritu Santo van a ser cosas eternas. Amén. Y eso es, pues. No quiero que sientan esto como una carga. Porque si nosotros empezamos a sentirlo como una carga, nos vamos a desmotivar, nos vamos a sentir frustrados, justamente, esa es la palabra. Que es muy alta la vara, o sea, la medida es muy alta. Pero les vuelvo a decir y les vuelvo a insistir, si el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, no se nos va a hacer tan pesado, tan difícil. Dentro de esto, una de las cosas que más al menos a mí el Espíritu me hablaba, yo creo que todos tenemos áreas que nos cuestan. Todos. O sea, nadie puede decir, yo digo, de que yo ya lo he logrado todo. Todos tenemos áreas que nos cuestan. Y yo reconozco que a mí una de las áreas que siempre me ha costado es el relacionarme. Relacionarme con los demás. Y siento que mientras yo no rompa con eso, no voy a estar dando la medida de uno de las formas que Jesús enseñó a sus discípulos. Tenemos que nosotros primeramente reconocer en qué área estamos flaqueando, para que con la ayuda del Espíritu Santo podamos nosotros superarla y podamos salir de esto. Yo le digo, hay cosas que muchos de acá, bueno, mi esposa, mis hijos, conocen, digamos, a lo mejor mi vida, en que siempre yo fui, como quien dice, en el llanero solitario. Todas las cosas querer hacerlas solo, a mi manera, no buscando, digamos, la opinión de nadie, sino que todo hacerlo yo. Y antes de que me casara era peor. Peor porque me sentía yo el más capaz del mundo. A toda la gente yo la miraba, mi esposa siempre me lo decía, por encima del hombro, porque me aburrían. Si alguien me estaba conversando algo, me aburría, no me interesaba lo que me conversaban. Y la verdad que yo miro hacia atrás y era fome, por decirlo, o mala esa vida que tuve que vivirla. O sea, yo creo que tuve que vivirla, y para poder ahora decir, no digo que ahora he superado, digamos, que ahora me puedo relacionar fácilmente con todas las personas, pero sí siento de que he avanzado. Sí siento de que no lo hago por querer agradar a alguien, sino que Dios se va encargando, cuando uno va dejando de que el Espíritu sea el que vaya controlando nuestra vida, nuestras acciones. Muchas veces uno no se da cuenta de los avances, de los cambios, de las transformaciones que uno va teniendo. Pero para eso es necesario de que nosotros dejémonos controlar por el Espíritu Santo. Eres el único que va a poder, más que hacer un cambio en nuestra vida, una transformación en nuestras vidas.
Y Él va a ser el que nos va a enseñar. Sí, una de las cosas que el Espíritu Santo hace, aparte de instruirnos, de guiarnos, es traernos a memoria todas las enseñanzas de Jesús. Nosotros a lo mejor no nos vamos a recordar todo lo que hizo Jesús, pero Él se encarga. Él se encarga, digamos, de traernos a la memoria de todo lo que Él hizo, todo lo que Él padeció, todo lo que ha de venir también. Entonces, por eso es importante que lo hagamos desde el Espíritu Santo. No sigamos nosotros haciendo las cosas a nuestra manera. Despojémonos de todo peso que tenemos. El fin de semana, en mis entretenciones que tengo en mi casa, de sacar maleza, de limpiar, de regar, se produjo una enseñanza muy bonita. Estaba yo limpiando, digamos, las tazas de los árboles. No sé si alguien conoce ese término, que uno le hace como una tacita, como un hoyo, para que el agua se contenga, digamos, en el árbol, para que no se escurra hacia los lados y ocupar mejor, digamos, el agua, para que se mantenga más húmedo el este. Entonces eso nosotros acá en Chile llamamos taza. Y con estos días que ha hecho harto calor, allá donde vivo yo corre harto viento. Y yo tengo unos arbolitos, o sea, tenemos, porque no soy solo. Tenemos unos arbustos como de cierre por todo el contorno donde vivimos. Y el viento le bota muchas hojas a estos arbustos. ¿Y qué pasa? Que cuando yo estaba regando, yo le tiraba el agua, pero yo sentía de que no se mojaba, o sea, no se humedecía la taza. ¿Y era por qué? Porque estaba llena de hojas secas. Entonces yo mientras empecé yo a sacar las hojas. Y el Espíritu me hablaba que las hojas somos todos los pretextos, todas las cosas que nosotros colocamos o que tenemos, que las despojamos, pero no las botamos completamente, sino que las vamos depositando en algún lugar. Y eso impide, digamos, de que Cristo entre en nosotros. Entonces yo decía, el agua no puede entrar a la raíz del árbol, que es el interior. ¿Y por qué? Porque estaban esas hojas, que son todas nuestras, como les decía, todos nuestros problemas, toda, llámese, soberbia, altivez, como quiera, póngale el nombre que ustedes quieran a cada hoja que va taponeando eso y que impide, digamos, de que el agua, que sabemos nosotros que el agua es Cristo, ¿cierto?, pueda penetrar, pueda llegar a la raíz. Amén. Así que hagamos siempre limpieza de las cosas que están taponeando, que nos impiden de que Cristo sea manifestado en nosotros. Amén. Incline su rostro. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo, por Jesús, que tú enviaste, Señor, para que Él nos enseñara, para que Él nos instruyera, para que Él nos dé las herramientas que necesitamos para poder ser tus discípulos, para poder también nosotros capacitar e instruir a otros. Y así, que sea una cadena, que lo que nosotros instruyamos, después ellos también puedan instruir a otros. Pero que todo sea, Señor, bajo tus enseñanzas. Toda vanagloria, toda altivez, toda mentira, todo engaño que pueda haber en nosotros, sea derribado y sea sacado. Que nosotros aprendamos de ti, que
seamos siempre mansos y humildes, que estemos siempre atentos a escuchar tu voz. Tu voz es la que nos va a mover por el camino correcto. Que estemos siempre dispuestos a ser disciplinados por ti. Que estemos siempre dispuestos a ir donde tú nos envíes. Que siempre estemos dispuestos con nuestros tiempos, con nuestros recursos, que no haya ningún pretexto, que no pongamos pretexto para hacer y cumplir las demandas que tú has puesto sobre nosotros. Si lo vemos humanamente, es una gran demanda, pero sabemos que con la ayuda que tú nos dejaste, que es el Espíritu Santo, lo vamos a poder hacer. Yo honro en esta hora la vida de cada uno de mis hermanos y les insto para que busquemos día tras día, desde muy temprano, tu presencia, de que día tras día busquemos ser instruidos por ti, que nada que podamos padecer nos haga dudar, nos haga apartarnos, nos haga que nuestra fe decaiga. Nada es imposible porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias te doy, Padre, en esta hora. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.